Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Bien, y continuamos esta noche con el último candidato de este ciclo de Punta Política. Previo a las elecciones ya han pasado los principales candidatos, los que tienen chances de ser próximo presidente de la República y quienes evidentemente también con un gran esfuerzo, consolidando lo que es el sistema democrático, también están haciendo un enorme esfuerzo por marcar su representación parlamentaria. Doctor Delgado, hablemos de aumento de la pobreza. Pero quedamos con una pregunta pendiente. No, ya vamos a ir, si me permite. Porque tiene que ver justamente con eso. Aumento de la pobreza, especialmente la pobreza infantil. El último dato de la pobreza, siempre datos del Instituto Nacional de Estadística. El primer semestre de 2024 es que 9.1 de las personas viven bajo el nivel de pobreza. En 2019 esta cifra era de 8.9% y en 2014 de 9.7%. No hay un aumento estadísticamente significativo de la pobreza. Es más, lo que es claro es que la pobreza y la desigualdad se ha mantenido estancada en los últimos 10 años. Estoy hablando de pobreza en general, no de la infantil, que ya vamos a entrar. Y me gustaría, si me permite, para quienes nos están viendo y escuchando, ¿qué significa estar viviendo bajo la línea de pobreza? ¿Cómo se considera, cómo lo considera la metodología del Instituto Nacional de Estadística? En Montevideo, yo creo que es válido también para otros departamentos y otras ciudades como Maldonado, aquella persona que gana menos de 20.000 pesos está considerado que está viviendo bajo la línea de pobreza. Si esa persona en su núcleo familiar lo integran otras dos, es decir, un núcleo familiar de 3 personas, quienes están por debajo de 50.000 pesos mensuales, está por debajo de la línea de pobreza. Si vamos al interior urbano, nos están mirando justamente ese interior urbano, muchas personas se pueden sentir identificados. La línea de pobreza está marcada en 12.800 pesos hoy y un núcleo familiar de 33.800 pesos, 3 personas por la línea de pobreza. Entonces, la pregunta es, ahora sí, vamos a la pregunta que quedó pendiente. ¿Se considera, se está de acuerdo entre todos los partidos políticos de la necesidad de crecer al 3% anual? Y yo traje a colación este tema de la pobreza porque quienes miran, quizás cuando se maneja esta cantidad de números y se transforma en una ensalada, dicen, yo no entiendo nada. Yo lo único que sé es lo que percibo y lo que me entra o nos entra familiarmente es lo que a mí me sirve para ir al supermercado o poder comprarme un autito o una motito o vivir de la forma que puedo vivir. Entonces yo quiero saber y queremos saber, y se lo pido a usted muy amablemente, es cómo el candidato del Partido Nacional, que como hace todas indicar, estará dentro de pocos días también disputando un balotaje por la presidencia de la República, cómo considera que se puede crecer al 3%, cómo se instrumenta además ese crecimiento y cómo va a decantar en la población. Fue extenso en la pregunta, pero me parece que le da una preguntas. No, es una introducción para que usted sea lo más amplio, pero también concreto posible al mismo tiempo. Está bien. Está buena la pregunta porque tenemos que aterrizarlo a la persona que se está escuchando, a la familia. Esa es la idea. Primero que nada, gracias a lo que hizo este gobierno, más allá de las crisis que no estaban previstas y que nos llevó puesto 4.414 millones de dólares, que no está en ningún presupuesto, el Uruguay creció. Y hoy tenemos un país con mejores indicadores económicos del 2019. Más salario, el mayor en 49 años, más empleo, menos desempleo, menos informalismo, más inversión, casi un 40% más que el 2019. ¿A qué se debió? A que hubo una responsabilidad económica y fiscal, que hubo una regla fiscal que este gobierno instaló,
que ahora parece que es buena, a pesar de que dicen que fueron 5 años perdidos, insólitamente, después que elogiaron la política macroeconómica, que la quisieron derogar con la LUC, y ella en realidad no te permite gastar más de lo que recaudás ni endeudarte, eso es la regla fiscal en definitiva. Estímulos a la inversión, nosotros no discriminamos ni tenemos prejuicio ideológico con la inversión extranjera, es más, hubo estímulos para la inversión, particularmente en algunos sectores, particularmente en la construcción, aquí en Maldonado, con récord de construcción en estos 5 años. Récord, 8.000 millones de dólares en estos 5 años de construcción en Maldonado. Tenemos récord de personas trabajando en la construcción directamente en el cotizantes en el Banco de Previsión Social, 57.412 personas. Estamos hablando de que es un Uruguay en desarrollo, camino al desarrollo. ¿Cuál es mi objetivo? Que el Uruguay termine siendo, al final de mi periodo de gobierno, el país más desarrollado de América Latina. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en un Uruguay más barato para vivir y un Uruguay más barato para producir, que lo podemos pensar ahora y tomar algunas medidas para que la gente le salga menos la energía eléctrica, menos el combustible, menos los productos de la canasta, sobre todo de higiene, los que tienen mayor dispersión de precios con los países vecinos y los que tienen un precio diferencial comparativo más importante por temas de registros y de marcas. Y después con el tema tecnológico, donde apostamos fuertemente a una eliminación de aranceles y la tasa consular para bajar el acceso a los productos tecnológicos. Seguir bajando la inflación es la otra variable de esto, ¿no? Tenemos la mitad de la inflación que el 2019, eso significa que la plata rinde más. Nuestro objetivo es llegar al 3% de inflación anual. Y eso va a permitir un Uruguay más barato para vivir, juntamente con la eliminación de una cantidad de trámites, la descontaminación burocrática del Estado, que es cambiar el paradigma que es confianza responsable. Con declaraciones juradas los trámites se habilitan, menos tiempo, menos dinero, menos inversión en burocracia. Y además el silencio del Estado a favor del administrado, silencio positivo del Estado en muchos trámites que si el Estado no se expide se dan por aprobado. Todo ese paquete va a ser un Uruguay más barato para vivir y un Uruguay más barato para producir. La pobreza. Si me permite, antes de pasar a la pobreza. Es grande el tema. Sí. Está claro que el primer capítulo es el primero de los programa 7 ejes del programa de gobierno. Un país más competitivo y barato. El país tiene dos agendas, la agenda del bienestar y la agenda de la competitividad. Bien. Con respecto al tema de la inflación que usted mencionó, obviamente que cuando se habla de los productos de la canasta básica familiar, estamos hablando de inflación. Eso se llama inflación, es decir, claramente este gobierno tuvo una inflación más baja que en los gobiernos del Frente Amplio, un 5.3% actual versus un 8%. Un terminó 8%, casi 10. Según, yo me guío por la información oficial, discúlpenme, 9.7%. Pero de todas formas, un 5.3%, que hay que ver cómo se termina el periodo de gobierno, pero el Frente Amplio lo dejó con un 8% de inflación. Los productos de la canasta básica, o sea, no subieron tanto como los gobiernos del Frente Amplio, eso es real. Pero también usted me habla de... Pero Guillermo, voy más allá, perdóname que te interrumpa, pero voy más allá. Yo no solamente estoy hablando por baja de inflación, estoy hablando por baja de burocracia, baja de registro que permitan un menor precio, más allá del tema inflacionario. En muchos productos que se importan, donde hay muchas veces oligopolios en la importación, con restricciones no arancelarias que tienen que ver con los registros, productos sobre todo de higiene personal, estoy hablando de los, perfumería, el tema pañales, toallas higiénicas, una cantidad de cosas más, que en realidad tenemos una distorsión de precios muy grande con otros países. Ahí le vamos a entrar directamente a un Uruguay más barato para vivir. En ese paquete, para la gente que está en la línea de pobreza, va a implicar entre 2.500 y 3.000 pesos de ahorro de esa persona por mes. Bien. Y obviamente tiene que ver con el otro indicador que es la pobreza, que yo no discuto indicadores. Si algo creo que hemos tenido en Uruguay, hemos tenido y todos tenemos que tener la madurez que en procesos electorales la metodología no se discute. Yo creo que hay que, en el próximo gobierno, ponernos todos de acuerdo en reestructurar cómo se mide la pobreza. Porque la pobreza no está incluyendo algunos beneficios o prestaciones que este gobierno está dando. Por ejemplo, el subsidio para 184.000 personas, el 90% de la luz eléctrica. O el subsidio del 50% de la garrafa Supergas
para casi 165.000 uruguayos. Eso no está incluido en la medición de la pobreza, eso es plata, pero bueno, habrá que incluirlo, no lo voy a discutir ahora. La pobreza se mantuvo en niveles estructurales, más o menos en términos estadísticos igual que el 2019. En el medio, no lo podemos olvidar, hubo una pandemia que nos condicionó todo, ¿no? La economía, la realidad, y eso que no encerramos a la gente como algunos querían, ni cerramos la economía como algunos querían. Bien, usted me habla de la LUC, ¿no? El candidato a la presidencia del Frente Amplio, el señor Yamandu Orsi, dijo: yo no voy a derogar absolutamente nada de la LUC, excepto el tema de derribos, ¿no? La posibilidad de derribar un avión en situación sospechosa. Eso es lo que no es lo que dijo la candidata vice, ¿no? Yo le digo lo que dijo el candidato presidencial. La verdad me está dando una noticia, me preocupa mucho más todavía ahora que antes, porque escuché a Fernando Pereira diciendo otra cosa y hoy lo que decide no es Yamandu Orsi en el Frente Amplio, es la mesa política del Frente Amplio. Hay que ver en esto quiénes deciden. Claro, pero ¿sabe lo que pasa? Discúlpeme, fue una pregunta muy concreta y no me gusta poner videos al aire de lo que dijeron. Pero me encantaría poder tener la instancia. Pero cuando se lo preguntamos, bueno, pero eso lo va a tener usted si llega al balotaje, como tú vas a indicar, y se lo va a preguntar a él. Pero yo le voy a hacer un comentario al respecto, pero antes le voy a decir, se lo preguntamos y le dijimos: mire, Orsi, esto no es una chicana. Se lo preguntamos con todo respeto, como todos los candidatos. Está claro que hay una parte del Frente Amplio que opina diferente en muchos temas. Y, por ejemplo, está el tema que ya vamos a hablar de la reforma jubilatoria. Pero, ¿quién va a mandar si usted es presidente de la República en función del peso que tiene el partido político? Y él fue muy claro. Él dijo: una cosa es el partido político y otra cosa es el presidente de la República. Y yo se lo tengo que decir a usted esta noche, porque me parece que es un elemento relevante cuando estamos hablando de las dos personas que aparecen como las personas decisivas en esta carrera presidencial. Eso se lo tengo que decir. Y usted me hará los comentarios que le parezca al respecto. Pero si voy a pobreza infantil, porque hablamos de la pobreza en general, sí me interesa mucho esto. La pobreza infantil, ahí sí encontramos un empeoramiento de los datos. La pobreza en niños menores de 6 años era del 17% en el 2019, 17% en 2019 y en 2023 del 20.1%. Entre 6 y 12 años pasó de 16.5% a 18.3%. De todas formas, vale aclarar que hay algunas prestaciones implementadas por el gobierno que aún no son consideradas por el INE en esta medición. Pero gane quien gane, y acá en esto hay un tema de honestidad intelectual. Esa es mi prioridad, ¿ves? Ahí está, hay un tema de honestidad intelectual. Cualquier gobierno, sea quien sea, tiene que, obviamente, obligatoriamente encarar estos temas. Acá tenés, en el capítulo 5, el Plan Familias, un estado de bienestar. El Plan Familias son 200 millones de dólares destinados a primera infancia. ¿Sabés a dónde va destinado? Fundamentalmente a bajar los indicadores de pobreza infantil. No podemos pensar en ser el país más desarrollado de América Latina si no tratamos de abatir los niveles de pobreza infantil, que tiene que ver con la pobreza familiar, pero no solamente. Entonces, no es un tema que se resuelva en un periodo de gobierno, son de los temas que nos deberíamos poner de acuerdo, porque capaz que demora 20 años en bajar la pobreza infantil. Ahora, lo que no podríamos discutir que debe ser la prioridad, gane quien gane. Y yo quiero invitar acá a Yamandu Orsi y al Frente Amplio a decir: vamos a ponernos de acuerdo, por lo menos en los qué. Después en los cómo quizá podremos discutir alguna cosa, pero seguramente también nos pongamos de acuerdo. En tiempo extendido, tiempo completo, en los CAIF, en una cantidad de prestaciones donde la pobreza infantil tiene que ser la prioridad de los próximos 15 años del Uruguay. Si todos los gobiernos ponemos esto como prioridad, como vamos a poner en nuestro programa de gobierno, ahora que pasamos la pandemia, pasamos las crisis, ordenamos la economía, pusimos el país de pie, bueno, vamos a priorizar la pobreza infantil. Y con ese, lo que pasa con ese llegar al 3% de crecimiento económico en el país, ¿usted considera que es altamente satisfactoria para cumplir y crecimiento y ahorro son dos cosas diferentes? Bien, pero en definitiva... Crecimiento y ahorro. En definitiva, esto es como un tema aritmético, que da un igual y un resultado. Sí, pero crecimiento tiene que ver con el crecimiento de la economía real, el crecimiento PBI per cápita, tiene que ver con el Producto Bruto,
tiene que ver con la actividad económica, los bienes transables y no transables, pero después tiene que ver con el ahorro. Yo quiero un Estado más austero, más ágil, con menos trámites. Yo quiero un Estado que no voy a llenar de cada 3 vacantes, una no voy a llevar. Eso va a generar un ahorro de casi 300 millones de dólares por año. Esa plata me va a permitir, más una mejora en la eficiencia del gasto, poder priorizar políticas públicas donde el Estado tiene que estar presente y muy presente. Usted se introduce en otro tema que es Pero obviamente, no te contesté lo de pero es Orsi vinculante, todavía. es vinculante. No, lo va a contestar y cuando usted quiera. Pero es que vinculante, porque entramos en la política tributaria, ¿no? Es decir, no solo en la política monetaria, ¿no? Sino también, y que tiene su relación, sino en el tema tributario. Es decir, hoy un ciudadano dice, tengo una carga impositiva, el Uruguay, ¿no? Y estoy hablando desde el ciudadano común, el más humilde, hasta el empresario más encumbrado, ¿no? Entonces, y ahí también podemos hablar del abaratamiento que usted mencionó una serie de medidas. Entonces, ¿de qué manera usted piensa que se va a implementar una política impositiva, menos exigente, más agresiva, para que pueda de alguna forma flexibilizar a los sectores de la economía desde un hogar, ¿no?, a una empresa? Mira, primero siento claro con las definiciones programáticas y políticas. Nosotros no vamos a subir los impuestos. Eso es lo más importante. Uruguay no resiste más impuestos. Los uruguayos no resisten más impuestos. No es lo que dice la base programática del Frente Amplio. Que no queda claro, no descartan subir impuestos. Yo lo descarto. No necesitamos subir impuestos para eso. Con el orden económico, con el crecimiento previsto, con el ahorro previsto y como venimos desarrollando la economía, con la regla fiscal, bien, pero yo no necesitamos. No lo quiero interrumpir, pero hay... hay un tema que lo tengo que decir, porque mucha gente que nos está mirando puede decir, bueno, pero es una posición facilista. ¿Por qué? No, pero yo se lo pregunto con respeto para que usted lo pueda contestar. Es decir, bueno, lo mejor que puede hacer un candidato a la presidencia es decir, yo no voy a aumentar impuestos, me comprometo a no aumentar impuestos, pero digo, no puede haber imprevistos, y estoy dejando la reforma jubilatoria de lado para encararlo como bloque independiente, de que lo lleve a usted como eventual presidente de la República a tener que aplicar una política impositiva. Vuelvo a la credibilidad y la trazabilidad. ¿Tá? Luis Lacalle Pou, mi presidente, mi gobierno, yo secretario de la presidencia, dijimos en campaña electoral, no vamos a aumentar los impuestos. Y tuvimos 5 crisis. Ninguna crisis, empezando por la pandemia que condicionó 2 años el Uruguay y la sequía de verano e invierno condicionó el 2023, fue una excusa como en otros países vecinos para no hacer lo que hay que hacer o para subir los impuestos, que fue lo que hicieron. Acá hicimos lo que había que hacer, las reformas que había que hacer, la educación, la seguridad social, el shock de infraestructura histórico en Uruguay, más el tema de saneamiento, más avanzar, y además bajamos los impuestos. Bajó el IRPF y bajó el IAS. El IAS un poco menos. El camino es ese, desmontar de la franja más baja, es el camino. Pero por lo menos el compromiso que se cumplió, a pesar de todos los imprevistos, en no subir los impuestos. Perdón, me voy a hacer una corrección. Hubo un impuesto que subió, que fue el impuesto que creamos durante 3 meses a todos los cargos públicos de más 100.000 pesos, que fue para fondear el fondo coronavirus, para comprar las vacunas. Así que fue el impuesto que agregó este gobierno. Así que se puede, claro que se puede. Así que en esto hay que ser tajante. Y vuelvo a la pregunta anterior, pues no quiero que me quede colgada porque me voy a olvidar. Y en realidad uno tiene que ser consecuente con lo que hace, con lo que dice. Lo que hace con lo que dice. ¿Cuánto le costó al candidato al Frente Amplio decir que Venezuela es una dictadura? ¿1 mes? ¿1 mes y medio? ¿2 meses? ¿Cuánto le costó? Tuvo que pasar elecciones fraudulentas. No hay libertad de prensa, hay preso político, no hay debidos procesos, hay exiliados, no muestran las actas electorales. No hay libertad, no hay derechos humanos, hay violación de derechos humanos. Si tiene 4 patas, ladra y cola, es una dictadura, de vuelta. ¿Por qué le cuesta tanto decirlo? ¿Saben por qué? Porque la mesa política del Frente Amplio no permitía esa definición. Porque había compromisos, porque entre otras cosas habían hasta veedores diciendo que fue ejemplar el sistema electoral de Venezuela. ¿Por qué le costó tanto al candidato del Frente Amplio y a la mesa política del Frente Amplio decir que el atentado del 7 de octubre del año pasado al Estado de Israel fue un acto de terrorismo? Demoraron 1 semana en definirlo. Y porque hay un ámbito de deliberación donde hay poderes de veto de partidos a veces muy chiquitos,
donde está muy ideologizado y donde tenemos un Frente Amplio que no es el Frente Amplio que estábamos acostumbrados a ver yo siendo oposición. Frente Amplio que tenía equilibrios internos, es un Frente Amplio corrido a la izquierda, donde el MPP se quedó con el 80% del frente, que se vació de centro político, que no tiene cortafuegos, y voy a hablarlo de la reforma de la seguridad social. Vázquez y Astores eran cortafuegos de líneas que no había que pasar, y un Frente Amplio más radicalizado. Por eso, más allá de la buena voluntad que Orsi pueda tener, está condicionado por una mesa política que le dice lo que puede y lo que no puede hacer. Vamos a volver al último bloque sobre el tema de algunas definiciones tipo ping-pong, como hacemos con los candidatos presidenciales, y allí va a estar el tema nuevamente de Venezuela, lo que yo digo el barrio, ¿no? O sea, lo que es Argentina, lo que es Milei, lo que fue el kirchnerismo, lo que es Lula, lo que evidentemente son otros países de América Latina que son naturalmente nuestros vecinos, ¿no es así? Porque mucha gente se puede estar preguntando, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que pasa en Venezuela? Si yo al fin y al cabo vivo en Uruguay y me están hablando de lo que pasa en Venezuela, lo que censura, lo que no se censura. Pero bueno, usted lo va a poder contestar. Mire, lo invito y los invito al próximo bloque a hacer un paréntesis, para luego sí volver a este mano a mano. Vale. Para tener un encuentro con dos referentes, como hemos tratado de hacer con todos, no lo pudimos hacer con todos, pero con dos referentes de la sociedad civil, ¿no? Y nos pareció sumamente importante, y viendo además este programa, que ya hemos mencionado algunos aspectos que tienen que ver con la inversión, y más que nada y fundamentalmente aquí en Maldonado. Por eso nos va a estar acompañando además un amigo, Daniel Zulamián, presidente del grupo Zulamián, un desarrollista sumamente importante, y que podrá hablar lo que significan los riesgos que también asume la actividad privada y el empresariado, y también el tema de salud. Que si bien vamos a ver un cuadro, que lo podemos ver ahora, Julio, ponerlo en pantalla, sobre la prioridad que tienen los uruguayos o las expectativas del próximo gobierno, y vamos a hablar también de seguridad, porque ahí tenemos un 35% que le preocupan a los uruguayos en seguridad, obviamente que la fuente es opción, tenemos un trabajo, el trabajo le preocupa a los uruguayos en un porcentaje también alto, impuestos, precios, gobierno, educación, pero la verdad que no aparece allí un tema que a mí realmente me preocupa, que puede decir, bueno, está en todos lados, ¿no? Está en el trabajo, está en lo que es el gobierno, lo que es también la educación, en fin, que es el tema de la salud, que para mí es un tema vital. Es vital. Es vital para todos. Y vaya, que le voy a decir a usted, con lo que pasó en la pandemia, si hoy el Uruguay no hubiera estado, porque también hay un gran reconocimiento que se le debe hacer al sistema de salud en general, no solo obviamente de Maldonado, sino del país. Y me parece que uno cuando empieza a hablar de todos estos temas nos olvidamos de salud. Cuando nos pasa algo salimos corriendo a buscar al mejor médico o la mejor asistencia. Por eso nos va a estar acompañando también otro gran amigo como es el doctor Gustavo Rodríguez, presidente del SEMAUTONE, que van a conversar fundamentalmente con usted como candidato presidencial. Con gusto. Ya volvemos.